Profe, yo sí tengo dudas porque, o sea, ya leyendo el artículo, bueno, ya lo leí 2 veces y la mayoría o sea, eliminan muchos pasos o bueno, Ok. maneras de eliminar factores para tener un número reducido de factores a anotar, y te quedan con 3 al final. Pero todas las veces que dicen que van a eliminar factores o que ya no van a contar, dice que es en experimentos pasados y los datos no se muestran. Entonces, pues tampoco sé cómo, qué criterios usan para eliminar esos factores. Ok. De los 10 factores que aparecen, eliminan. Son 10 factores. Ok. Lo puedo escribir desde x1, x2, etcétera, x10. Entonces, ¿eliminan algún factor de estos 10 que están aquí o eliminan factores que no están aquí? Porque los 10 factores de aquí son estos. El medio de crecimiento, la geometría de la placa de cultivo, el volumen de líquido, etcétera. ¿Es Es- de estos donde empiezan a eliminar cosas? sí, empiezan a eliminar cosas de esos. O sea, o sea, al final te explican las conclusiones de que son 3, es un, es o sea, tienen los que son cualitativos, los cualitativos y miden el error. Al final Ajá, hasta las conclusiones y te dicen como que serían 3030, algo así, combinaciones. ya. Y al final tienen que quedar como 10. Ujú. Al final el número de ensayos que hacen son 80. Estos 50 de aquí y estos 30 de acá. Mm, si ellos eliminan factores, lo que se me ocurre es lo siguiente. ¿Cuáles y cómo? Viendo las tablas de aquí, por ejemplo, la primera tabla aparecen los 10 factores, ¿sí? Ok. ¿Será que puedo convertir esto a la notación de Yates? Sé que lo puedo hacer manualmente. En notación de Yates, todo este renglón de aquí se llamaría, únicamente le correspondería X5 y X6. X5 y X6 serían, ¿quiénes serían? Si le llamo A, B, C, D, E, sería E y F. Bueno, hay más. E, F, También G. X7, ¿no? Ah, sí, ya. Sí, E, F, G. Entonces tengo 3. Y lo que sé hacer con la notación de Yates, eh, a este punto creo que puedo encontrar una relación. Por ejemplo, si es un 2 a la 2, vamos a hacer más zoom aquí. Un 2 a la 2 ya sé que me da 4 ensayos, ¿sí? Y esos 4 ensayos es una constante, es A, B y la combinación AB. Un 2 a la 3 me da 8 ensayos. Entonces esto es la constante A, B y 4 adicionales. Esto es, como estoy aumentando uno más, que sería, estoy pasando de A, B o de X1 y X2 a X1, X2, X3, esta cosa, X3, ¿sí?
Entonces los adicionales son los que corresponden a X3, que en este caso sería C, AC, BC, ABC. Entonces ya me di cuenta que el agregar uno más, que en este caso es X3, agrega C, C, C y C, ¿sí? El 2 a la 2, que es este bloque, crece, bueno, sigue siendo de algún modo ese bloque y crece por el factor adicional, ¿sí? Entonces, si pienso en un 2 a la 10, bueno, pero aquí estamos pensando, aquí mencionan que hay un 3 a la 2 y un 2 a la 8, algo así mencionan, ¿sí? Entonces, yo sé que eso ocurre de X3 a X10, si no estoy mal. Es en las conclusiones donde mencionan justamente eso. Es 2 a la 8, es un 2 a la 8. Hace sentido, entonces eso concuerda desde X3 hasta X10. Vamos otra vez a la tabla. Desde X3 hasta X10 es un 2 a las 8, 2 a la 8. Entonces, un 2 a la 8, ¿cuántos ensayos son? Es un montón. Yo obtengo 256 ensayos, ¿sí? Esto debería estar incluyendo 1, A, B, C, AC, BC, ABC. Ok, aquí tengo el equivalente a un 2 a la 2, el equivalente a un 2 a la 3 y un 2 a la 8, pues va a involucrar un montón de cosas aquí, ¿sí? Ok. Ahora, vuelvo para acá. ¿Cuántos renglones tengo? Con todas esas combinaciones llego desde N1 a N27. Ok, entonces aquí están haciendo, en vez de 256, ellos están haciendo 27 combinaciones. Nada más. Sí. Me falta incluir X1 y X2. Ok. Viendo la tabla, se ve que X1 tiene, lo menciona desde un principio. Dijeron que iban a usar para X1 3 medios. El medio, ya me perdí, acá está. El medio M9Y, LB y TB. Mi primer crítica sería, ¿por qué tienen que comparar 3 medios? En algún punto lo dicen y lo hacen, ¿sí? Entonces ya me di cuenta que este es un factor. Son 3 niveles de variación de un factor. Así podría escribir 3 niveles de variación de un factor. Ok. El siguiente. Ahora, se ve que aquí no hay tanto orden. Hay otros 3, P3, P2 y P1, que se refiere a la geometría de las placas de cultivo. Entonces, ya habíamos dicho que tenemos 2 factores que son 3 a la 2. ¿Qué me da 3 a la 2? Ese 2 corresponde a medio. Vamos a ponerle Y medio. geometría. Y el otro se refiere a geometría. Ok, medio y geometría. ¿Qué me da 3 a la 2? Mm, 9. Ok. Entonces, X1 y X2
En principio me dan 9 posibles combinaciones, ¿sí o no? Esas 9 posibles combinaciones sería, por ejemplo, x1 se va a combinar con... Ah, no, pero x1 es el factor. Ok, entonces este ejercicio me está enseñando a pensar en combinaciones. Entonces, para x1 tengo 3 posibilidades. La posibilidad m, l, t, ¿sí? Ok, x2 tiene 3 posibilidades. La geometría 1, la geometría 2, la geometría 3. Entonces, m puede tener esta asociación. L puede tener esa misma asociación, 1, 2, 3. Y la otra es 1, 2, 3. Si sumo, me da justamente 9 ensayos, ¿sí? Entonces, se ve que x1 y x2 lo toman como referencia y de hecho no los codifican, porque la codificación de x3 en adelante funciona con lo que conocemos de Yates. Para x1 y x2 no hay codificación porque es otro tipo de diseño, ¿sí? Es un factorial 3 a la 2. Ok. Y se ve que esos 9 ensayos puedo tener, dijimos que habían 27, ¿verdad? En total. En total. Eso me da idea de que esta combinación M1 se puede combinar con otros 3. ¿Cómo puedo poner otros 3? No quiero usar letras minúsculas porque se confundiría con Yates. Vamos a usar romanos. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, 2 me daría 1, 2, 3. ¿Sí? Etcétera. Y completo 27 ensayos. Aquí lo que tenemos que descubrir es cómo hacen la relación de x1, x2. x1 y x2 se ve que aquí está claro. Deberíamos contar cuántos renglones con el medio m. Uno por cada combinación, ¿no? Es decir, si me enfoco en esta parte de aquí, voy a encontrar m con 1, m con 2, m con 3. ¿Sí? Obtengo algo así. M con 1. M con 1. ¿Y hay algún otro? Nada más encuentro 2, porque de los otros hacen 4. Si se fijan, estos son 4 de la combinación M con P. Con M con P3, ¿sí? De la combinación M con P2, tengo también 4. ¿Sí lo ven? Entonces ¿por qué tengo 4? Tengo 4, M3 son 4, M2 son 4, M1 son 2. El detalle aquí es el relajo que hagan acá, de combinar qué con quién, ¿sí? Entonces debe haber una conexión que relacione cómo escojo de aquí para acá y de aquí para acá las posibles combinaciones, para tener un total de 27 ensayos que no son centros. Los centros vienen después y de hecho para los centros únicamente utilizan una sola combinación, T y P. ¿Cómo? No sabemos cómo, ¿sí? Entonces, un primer intento sería, ¿cómo le hago para codificar esto de un modo que entienda qué parte escogieron y no escogieron? Y seguramente en ningún lugar mencionan que hicieron un diseño fraccionado,
simplemente hacen. Se me ocurre lo siguiente. En un Sí dice programa... por qué ¿Cómo? escogen el medio, el TV Ajá. para hacer los centros, porque no afecta el pH. O sea, de todos los medios que había, era el que tenía un efecto de buffer. Entonces, eso deciden para hacer datos al centro. Ah, ok. Y el P3 deciden usarlo porque tenía una forma cónica y ayudaba a la transferencia de oxígeno. Ok. Entonces... Sí, ¿Qué son estos de acá, verdad? Aparentemente más es mejor en este tipo de ensayo. ¿Sí? Ok. Ahora, a este le llaman un diseño óptimo D. ¿A qué se referirá con D? ¿En algún lugar menciona eso? sí, sí, sí dice. Pero no, Oh, no dice de qué se trata, solo dice que se utiliza. ujú, ujú, ujú. Ya. Lo que estamos viendo justo aquí es diseños A optimal contra diseños D optimal. Entonces ya me llama la atención qué significa o qué implica uno y otro. Y aquí mencionan que la idea de esto que escriben ellos es convencernos que los diseños A son mejores que los diseños D para hacer este tipo de screening, ¿sí? O exploración. Entonces, tanto lo que comenta Fernando como Luis hace sentido y yo lo incluiría en la, en la explicación que voy a dar. ¿Sí? Es decir, no solo me quedo con, sí, hay números y ya, sino que ya sé por qué estamos escogiendo estos centros, en alguna parte lo mencionan. Y lo otro que dice Fernando, este medio de cultivo TV algo tiene que ver con el pH que es más favorable. Lo que llama la atención es cómo hacen esto. Y se me ocurre, si ya tengo instalado un programa de diseño de experimentos, o si no lo tengo, buscar cómo hacen ese tipo de interacción. ¿Sí? Hay programas que cuando tengo muchos factores, el mismo programa al alcance de un clic me da la opción de ah, casi que me dice, oiga, usted va a hacer 500 ensayos. De clic aquí y nosotros hacemos una selección aleatoria de ensayos para que en vez de 500 sean 50. Y por esa misma selección aleatoria que ellos hacen, adecúan un modelo que no es otra cosa que un polinomio, donde da énfasis a los datos obtenidos de esos ensayos, de esas combinaciones, y a lo otro lo simula eh, y listo. ¿Sí? Entonces tendría que averiguar cómo funciona eso, de hacer estos diseños de exploración tipo D y tipo A. A lo mejor hay más tipos, no sé, pero podría también incluirlo en el argumento que haga. Aquí hay una explicación sencilla. Ok. Y va de acuerdo con lo que estamos encontrando. Es un algoritmo de una computadora, ¿sí? Hacen matrices, hace sentido. Este, Aquí, por ejemplo, hay 3 niveles. Ok. X1 tiene 5 niveles. Esto ya no suena tanto factorial.
es un factor que tiene 5 niveles de variación. Este tiene 2 niveles y 2 niveles. Ok. Entonces, en principio tengo que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de combinaciones. ¿Cuántos contamos? A grosso modo son 20. Y acá, haciendo un diseño de, son 4, 12. Es decir, reduje o evité hacer 8 ensayos. ¿Qué se ve que está pasando? Se ve que de X1 está tomando el extremo menor, el extremo mayor y el centro. Si comparo con esto de aquí, este es el extremo menor, este es el extremo mayor y estos ceros son los centros. Es decir, estos datos de aquí que debería hacer, no los estoy haciendo. El algoritmo está pensando, ¿para qué exploro datos intermedios? X1 ya sé que está menos 1, más 1, 0, un medio. ¿Sí? Y cualquier persona diría, pues los voy a hacer todos. Es decir, si esto fuera un 2 a la 2, y aquí tengo menos 1 y más 1, pensando en un 2, bueno, no. Este es un 2 a la 1 y este es un 2 a la 5. Dijimos que podíamos encontrar combinaciones multiplicando estos. ¿Cuánto me da 2 a la 5 por 2 a la 1? No. Lo estoy poniendo mal. Es un 5 a la 2, ¿no? Es un 5 a la 1. Es un factor que tiene ¿cuántos niveles de variación? 5. ¿Sí? Y aquí tengo un factor que tiene ¿cuántos niveles de variación? 2. Entonces 2 a la 1 por 2 a la 5, ¿cuánto me da? 10. Ok. Estoy descubriendo algo. Entonces si tengo 2 niveles de variación aquí, menos 1 más 1, y este es un 2 a la 1, y aquí tengo 2 niveles de variación, y este es un 2 a la 1, la multiplicación 2 a la 1 por 2 a la 1 me da 4, que también puedo escribir como 2 a la 1 más 1. Si tuviera un 2 a la 3, pues yo sé que esto de acá es otro 2 a la 1. Entonces 2 a la 1 por 2 a la 1 por 2 a la 1 me da 2 a la 1 más 1 más 1. Esto es un 2 a la 3 y son 8. ¿Sí? Ok. Entonces aquí son 10 ensayos. Como son 10 ensayos, eso implica hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ok. ¿Qué hace este algoritmo de? Bueno, que en este ejemplo es bien obvio. Lo que hace este algoritmo de, es decir, pues, mira, esta región, estos puntos de aquí están cubriendo toda la región de exploración. Entonces, si haces estos de aquí, pues qué bonito, pero no los necesitas. Y esto se transforma en un 2 a la 1. Porque estoy descartando puntos intermedios que yo sé que los que están en verde cubren. Y si construyo un modelo de primer orden, obviamente puedo simular y simular cada uno de estos puntos. Pues esta es la idea al menos esto es lo que vemos en este ejemplo. ¿Sí? Obvio, cuando ya tengo un montonal de cosas, un programa me ayuda a escoger que sí y que no. Y con esto que estamos viendo aquí, pues me llama la atención si existe del tipo A, del tipo B, del tipo D u otros tipos, o si solo son estos dos que seguramente alguien propuso hace varios años y han estado en uso desde entonces. ¿Alguna otra pregunta?
Es que para que fueran 27 combinaciones tendría que ser como un modelo 3 a la 3, ¿no? Pero, o sea, lo confuso es que pues no es un modelo 3 a la 3, es un 2 a la 8. Sí, A y menos si que no, hubiera un factor por ahí, pero que no lo están poniendo, que a lo mejor hice un factor que sea igual para todas las combinaciones. No sé. ajá, y estamos de acuerdo. Y si seguimos con este ejemplo, si se fijan, pasan de 20 ensayos ¿a cuántos? A 12. Y de hecho lo podríamos reducir más, porque en esta tabla 5.2 que aparece aquí, da idea de que, lo voy a dibujar otra vez, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un 5 a la 1. Y del otro lado tengo 1, 2, esto es un 2 a la 1. La multiplicación ya sé que me da el número de ensayos y me da, sí, me da justamente el número de ensayos. Y en algún caso como este, pues coincide con un factorial tal cual lo conozco. Este de aquí, eh, bueno, que aquí son 3 factores, debería poner el otro. Y este es otro 2 a la 1. 2 por 2 por 5 me da 20, que son los que están en esta tabla 5.1. ¿Sí? La reducción que hace el modelo D es decir, sale pues, vamos a quitar este 5 a la 1 y que se convierta en un 3 a la 1. ¿Sí, no? Porque entonces este 3 a la 1 está considerando este y este. 2 por 2 por 3 me da 12. Y este diseño óptimo D, pues está considerando estos datos que están aquí. Adicional a los, son cuatro datos de este lado izquierdo, cuatro datos del lado derecho y 4 datos de este bloque que puedo partir a la mitad. ¿Sí? Así funciona este diseño de óptimo. Tal vez en un programa tenga la opción de decir, bueno, de cada factor quiero explorar tantos datos intermedios o no. Aquí parece que de 3 datos intermedios pasé a un dato intermedio. No estoy considerando los de las orillas, porque los de las orillas asientan un factorial, ¿sí? Entonces, aquí, por lo complejo del diseño experimental, puedo argumentar justo lo que estamos diciendo. El diseño de lo que hace es quitar datos, de algún modo, y redondearlo a esto, más sencillo, ¿sí? Entonces, la decisión no la están haciendo ellos, la decisión la está haciendo un algoritmo. Ok. Este dice que es un procedimiento, vamos a verlo. Oh, aquí hay un resumen de diseños de exploración. Capítulo 1. Este se parece al ejemplo que indica. Especificar un modelo. Es como si hicieran multiplicaciones, ¿sí ven? Ok. Vamos a ver qué encontramos acá. Este lo tenemos que comprar. A lo mejor no tengo que profundizar tanto. Pero lo que sí puedo hacer, como les comentaba desde un principio,
puedo llamar desde x1 hasta x10. Se me ocurre lo siguiente. De x3 a x10 les asigno A, B, C, D, etc. A x1 y a x2, como yo sé que son diferentes de un factorial 2 a la algo, puedo dejarle sus códigos. ¿Sí? Entonces, para esta tabla, se me ocurre que desde x3 hasta x10 les puedo llamar A. X3 sería A, B, C, D, E, F, G, H, de A a H. Esta es una idea. Otra idea es, ok, de X3 a X10, como no me quiero confundir con A y B, porque yo sé que A y B corresponden a X1 y X2, le puedo llamar desde C hasta J, ¿sí? Y crear una tabla de Yates. Y en esta tabla de Yates únicamente anotar las combinaciones de C a J para tener idea qué están considerando y qué están descartando. Yo sé que estas combinaciones que son desde x3 hasta x10, que son 2 a la 8, me van a dar 256 posibilidades, ¿sí? Es decir, C, primero los sencillos C, D, E, F, G, H, I, J. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después las combinaciones dobles. ¿Cuántas combinaciones dobles tengo? Si tengo 8. Combinaciones son dobles son dos letras. Por ejemplo, CD es un ejemplo, etcétera. ¿Lo puedo calcular? ¿Se acuerdan en matemáticas o estadística de calcular combinaciones? NCR y la otra es NPR. C se refiere a combinaciones, P se refiere a permutaciones. Entonces, ¿será que alguna de estas dos me sirve para encontrar esto de aquí? Yo sé que N se refería a número de lugares. R se refería a, entonces a lo mejor aquí N es número de lugares. ¿Cuántos son? 1, 2. Y R a lo mejor se refiere al número de variables. ¿Cuántas variables son? R sería igual a 8. Ok, aquí tengo una calculadora. Vamos a poner 2. Segunda función C. Y luego 8. Me da error. Entonces tengo que revisar esto. ¿Con qué idea? Ya sé que voy a tener combinaciones dobles, combinaciones triples, combinaciones cuádruples, etcétera, que no quiero escribir todo, únicamente quiero saber cuántas y cuántas, ¿sí? Para entonces, con esta tabla que voy a obtener 27 codificaciones en Yates, poder decir, de esta tabla, esas 27 codificaciones en Yates, ellos escogieron, o el algoritmo escogió, tantas dobles de todas estas posibles, tantas triples de todas estas posibles, etc. ¿Se entiende la idea? Es algo sencillo, es algo que no tienen que hacer en Excel, es algo que nada más tengo que justificar bien cómo funciona este diseño D para darle la bendición al autor o no. Y la idea más básica sería, bueno, de todos estos 27, ¿cuántos son combinaciones dobles de todas las posibles existentes? ¿Sí?
¿Será que a simple vista se ve una de una sola combinación? No creo. De hecho, este de aquí es una combinación de 7. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones de 7 puedo obtener? Me da la impresión de que 7. La respuesta va por aquí. Sí, sí se acuerdan de esto, ¿no? Matemáticas, estadística, ¿dónde fue? Y creo que lo vimos en la preparatoria. Y era sorprendente. El ejercicio típico con estos era, si mi número telefónico tiene 7 dígitos, ok, ¿cómo se compara mi número telefónico contra todas las posibilidades de números telefónicos? Y ahí usábamos esto y este ejemplo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Para la siguiente tabla se me ocurre un ejercicio similar. De hecho, la siguiente tabla está dedicada con X3, X5, X6, X8, X9 y X10. Es decir, aquí ya descartaron a X4, X4 ya no está. Descartaron a X7, ya no está. Y esto se convierte en algo de 6 factores. ¿Sí? Entonces, yo sé que esos 6 factores, si los veo así como están, ya estamos en la tabla 2. Bueno, aquí le llaman tabla 3. La tabla 1 tiene... No, la tabla 1 es una descripción. La tabla 2 es una combinación de cosas. Y yo sé que están todos los factores, pero yo sé que algunos sí y algunos no. O sea, algunos niveles de algún factor sí y algunos niveles de factor no. Todos estos factores están combinados. No sé mucho de diseños óptimos de hasta ahorita, pero no es otra cosa más que un algoritmo aleatorizado como para escoger y decir, bueno, no quiero tantos. Y seguramente está restringido. A lo mejor hay un diseño de óptimo donde me da la opción de, ¿cuántos quieres hacer? Quiero hacer 18. Sale pues. Entonces, en vez de poner esta tabla de 30, el diseño va a decir, voy a generar una de 18 y ¿cuántos centros quieres? Uno. Pues ponemos uno. ¿Sí? O sea, debe haber ese tipo de personalización. En este de aquí, la tabla 3, me doy cuenta que ya no son todos los factores, nada más son 6 factores. Porque seguramente de la tabla 1 a la tabla 6 ya definieron qué tipo de cultivo y qué tipo de reactor o de placa de cultivo. Viene siendo un bioreactor. ¿Sí? Es decir, estos ya los definieron constantes. Esa es la impresión que yo tengo. En la tabla 2 dijimos que podíamos representar datos en una notación de Yates. Y esa notación de Yates, por ejemplo, voy a encontrar una combinación que se llame CD. Ok. Y voy a encontrar otra combinación que sea EC. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones son? Dos combinaciones dobles. Bueno, vamos a poner otra. Vamos a poner FC. ¿Sí? Entonces yo encontré 3 combinaciones
3 combinaciones dobles de las que yo calcule posibles, ¿sí? ¿Cuántas puedo calcular posibles? Usamos esto de acá. Luego, la tabla 3 son 6 ensayos. Entonces, esto me da a pensar que esto es un 2 a la 6. 2 a la 6, ¿cuántos ensayos son? 2 a la 6 me dan 64 ensayos. ¿Sí? ¿Cuántos ensayos se ve que están haciendo? Ya vi que como factorial y con combinaciones estrictamente son 32. Si se fijan, desde N1 hasta N32, todos son combinaciones y que puedo escribir en notación de Yates. ¿Sí? Entonces, aquí sí parece más bien un diseño fraccionado. Si es un 2 a la 6 menos 1, esto se traduce a 2 a la 5. Y 2 a la 5 me da. Ok, ya estoy resolviendo su tarea. Me da 32. Entonces, aparentemente, de estos 64 posibles, si llegan a 32, fraccionaron. Luego, los siguientes ensayos que van desde el 33 hasta el 44, si se fijan, una sola columna tiene un 1 positivo o un 1 negativo y las demás no. Ok, eso ya llama la atención. ¿Sí? ¿Y cuántos ensayos al centro están poniendo? Están poniendo 6. A lo mejor quieren mantener cierta simetría. Esto son 6 factores y lo que escogen son 6 ensayos al centro. ¿Cómo se llama esto? Ok. Es un diseño CCF. Entonces, en la presentación, si explico qué es un diseño CCF y lo explico con algo tan sencillo como un 2 a la 2 o un 2 a la 3, entonces ya sé y me va a dar idea de qué trata este diseño CCF relativo a 6 factores. ¿Sí? Entonces lo puedo explicar así, pero ya sé que se refiere a 6 factores. Muy bien, otra pregunta. Aquí leo que Adriana Tobar levantó la mano. No me equivoqué, pero bueno, ya aprovechando, entonces, lo que podemos hacer es explicar pues cada diseño, el de óptimo y el CCF, ¿Sí? y explicar más o menos cómo salieron la notación, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que descarten factores y todo eso, pues podemos indicar que estos se descartaron por medio de un programa y, no sé, podemos poner lo que Luis había descrito, de que el programa se encargaba de hacer eso específicamente, solamente de quitar los que no tienen una cierta interacción y así reduciendo pues términos. Así lo podemos ir poniendo. Claro, lo que también conviene es, yo sé que al gerente de la planta le van a decir, el programa lo hizo. Y a lo mejor el gerente va a decir, está bien, no hay problema. Pero ¿qué tal si la fábrica 1 en San Luis y la fábrica 3 en Ciudad de México y la fábrica 5 en otro lugar, cada una tiene un ingeniero de bioprocesos como ustedes y ya saben que cada uno de ustedes pueden decirle al gerente, sí, pues el programa. ¿Qué pasa si quieren comparar información entre ustedes? Entre ustedes no van a decir, el programa. Entre ustedes va a ser una justificación más elaborada. El programa que estoy usando yo, programa A, usa un diseño
bueno, hace este diseño de exploración de óptimo y el modo en el que está descartando cosas aparentemente es este. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis de Yates, ¿sí? Que me da idea de, a lo mejor está favoreciendo más a los extremos positivos, a los más unos de cada renglón, o a lo mejor este programa está favoreciendo a los extremos negativos, es decir, a los menos unos. O a lo mejor está tratando de ser un punto intermedio de, porque si pudiera sumar todos estos, todos los más unos y todos los menos unos, podría darme idea de, está tendiendo más hacia los más unos, está tendiendo más hacia los menos unos, o el algoritmo está diseñado para que haya un balance. Eso no sé tampoco. Entonces, sí me conviene averiguar más, un poco más de estos diseños para que me hagan sentido y no simplemente decir, pues el programa y bye. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, les digo, esto de hacer la anotación de Yates aquí y la anotación de Yates acá, a lo mejor encuentro que este de aquí alcanza a migrar acá, porque dio una buena respuesta. Y entonces ya lo encontré aquí. ¿Sí? La posibilidad es grande. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que de 64 ensayos estoy llegando a 32. Entonces hubo una fraccionación. Es mi conclusión preliminar. Ustedes a lo mejor pueden encontrar otra cosa. ¿Sí queda claro? Entonces, no nos interesa meter esto a Excel porque va a ser un relajo. No nos interesa tanto meter esto en un programa, que si alguien lo hace, está adelante. Ayuda a entender mejor cómo funciona esto. Pero sí me interesa con las tablas que tengo y lo que ya conozco, tratar de asociarlo y saber por qué sí descartan cosas y no descartan cosas. A final de cuentas, me llama la atención el que sean 3000 y fracción ensayos y se reduzcan a 80. Otra pregunta. Profesor, pero tampoco tenemos que especificar, o sea, qué se está descartando, porque eso no lo sabemos. Entonces solo tendríamos que explicar, o sea, más o menos qué es lo que concluimos que hicieron para descartarlo. Yo ya les di una idea. De la tabla 1, donde están todos los factores, llego a la tabla 3. Y si comparo la tabla 2 y la tabla 3, lo que se quedó en el camino fue el medio y la placa de cultivo. No sé si ya leyeron o encontraron o dedujeron que tanto el medio como la placa de cultivo me da la impresión de que dijeron, este medio, esta placa y ya lo demás, olvida. Esa es la impresión que me da. Y eso nos van a explicar en la presentación. A lo mejor estoy equivocado. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer también es con la notación de Yates. Y se fijan, aquí tengo a C, tengo a C y tengo a C. Este diseño de óptimo está favoreciendo al factor C. Esa es una posible conclusión. ¿Sí? En la tabla 3, pues no hay no hay mucha cosa que pensar porque paso de 64 a 32 nada más. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer también es asociar, por ejemplo, aquí veo una cantidad muy grande. 2.800.000. ¿Esa qué combinación es? Es esta. Es C y lo que corresponde a X6 y lo que corresponde a X9 y X10. Entonces, viendo números, y eso ya lo han visto, ya lo notaron cuando estuvimos en clase y haciendo tarea. Los números grandes casi siempre son los que impactan más al modelo que puedo proponer. Estos números grandes existen en el factorial y se acaba. Y ya después,
toda esta serie de números grandes son estas columnas que nada más existe un solo factor, teniendo un positivo o un negativo. A excepción de este se queda muy corto y es el nivel -1 de x9. ¿Qué es -1 de x9? Que no se me olvide qué estoy haciendo. -1 de x9 es la agitación. Una agitación baja no nos gusta. Todos los demás que son ceros, ¿qué quiere decir? Que estoy trabajando en el punto intermedio de esa condición. Entonces, en el punto intermedio de x2, x, etcétera, 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 y poniendo el nivel -1 o +1 de los otros factores, veo que no le puede gustar. ¿Sí? Ahora, aquí estoy haciendo un ejercicio de relacionar números contra lo que implican en las condiciones de cultivo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cree que se lo podamos entregar el miércoles? ¿Les parece que el lunes nos reunamos para un avance y el miércoles sea la entrega? Sí, está bien. Muy bien, entonces nos vemos el lunes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.